Mashikuna imanasata kapangichi kay pachapi iluman uyachiganta imashina viñarishpa shamushkamanta ashaguta kikinkunaman riqsichinkapa munayta charipani. Ashtawankarin kay runa llaqtakunapika tandanakuykuna, runa llaqtakuna hatun tandanakuykunata rurashpa shamunakushka kan. Chay tandanakuykunapimi ninan mutsurishkata rikushkanchik uyachik antata ñukanchik makipi charina. Imamanta ashtawankarin kay uyachik antaka mutsurishkata rikushkanchik imata kashpapas ñukanchikpa kawsayta ñukanchikpa shimiwan villachishpa katinkapa. Chinallata ñukanchikpa llankaykunata, ruraykunata, rimarikunata, yachaykunata villachishpa katinkapaka munay tiyashka kan ayllu llaqtakunapika ñukanchikpa pacha uyachik tia anta tiyachun nishpa. Chaymantami asha ñukanchikpas tandanakuykunapi purinakuymantaka chay mutsurishkata rikushkanchik. Shina kashpaka ña asha chay munaykuna paktarichunmi ñukanchikpas kay ajki tandanakuywan llankashpa shamushkanchik. Shinapimi ña kay ishkay waranga watapika ña asha kay uyachik antata yanapashpa kankapak munayta charishka kaparka yalishka watakunamantallata kay siespal uku. Chay ukumanta ña equipokunata yanapapika ñukanchikpas kay ishkay waranga watapika llankayta kallarirkanchik, wayraman llukshita kallarirkanchik. Shinapash maymantami ñukanchik kawsaytaka yachaykunataka riqsichina kanchik nishpaka tawka wamrakuna kuichakuna tandanakushpami ña asha imata villachinata, imata riqsichinatapash kallarirkanchik. Chaymantami kallaripika nishkanchik ñukanchikpa kichwa runa takikunata maskashunchik, mañashunchik, llaqtakunapi takikunata maskashpa purishunchik nishkanchik. Shinallata ñukanchik shimimanta rimashpa kichwa shimitapas rimashunchik, kichwa yachaykunatapas riqsishunchik, taripashunchik nishkanchik. Ashtawankarin uyachik antapi uyachinkapa. Shinallata kawsaykunata, yachaykunatapas maymanta llaqtakunamanta tandachishpa uyachik antapika villachina kanchik nishkanchik. Chay mutsurishkakunata rikuymanta ña ñukanchikpas wayraman riqsichita kallarishkanchik ñukanchik shimipi, shinallata ishkantik shimipipas mashikuna. Chaymantami ñukanchikmantaka kushikurishka kanchik ña ishkay chunka wata yalikunata kikinkunaman riqsichishpa, villachishpa kanakuymanta. Shinallata ñukanchikpas kushikurinchik ña chay unay watakunata llaqtakunaman chayanakuymantaka kushikushpa sumaqlla kawsayta viñachishpa katishunchik nishpa shamupanchik. Shinaka chay yuyaywanmi iluman uyachikantaka ñawpaman katipanchik tukuyllakuna sumaq kushikuyta charipashunchik. La radio Ilumán nace cuando los pueblos indígenas en el país no teníamos la voz para poder informar hacia afuera las situaciones que se vivían, lo que pasaba, ¿no? Especialmente cuando todos los medios de comunicaciones existentes nos han cerrado las puertas prácticamente. No había la posibilidad, más que todo, de que alguna comunidad, alguna organización o alguna persona indígena pueda tener esa voz para informar sus realidades. Igualmente también cuando ninguno de los medios de comunicación impulsaban lo que es la identidad cultural. Nuestro idioma, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestras alimentaciones, nuestros conocimientos, o sea, absolutamente nada, todo era interno nuestro y no se podía dar a conocer hacia lo que es la información en general. En esos momentos nace esta emisora y creo que en el transcurso de los años el trabajo arduo que hemos impulsado la Asociación de Jóvenes Quichuas de Imbabura a través de nuestros compañeros y compañeras quienes se han dedicado a llevar adelante hemos demostrado. Ahora estamos aquí y ahora hemos cumplido una parte de nuestra meta y vamos a continuar. En los 20 años seguimos adelante.
El sueño de Radio Ilumán prácticamente es de poder abarcar en toda la provincia de Imbabura y sobre todo llegar a cubrir cada uno de los pueblos que existe dentro de acá, de la provincia. Nosotros como Radio Ilumán desde décadas pasadas queremos seguir creciendo y actualmente estamos en un concurso de frecuencias que esperemos este año logremos ampliar provincialmente. ¿Cuál es el objetivo? Porque nosotros queremos seguir llegando a fortalecer nuestra identidad cultural a generaciones que prácticamente necesitan seguir aprendiendo, niños que necesitan saber nuestro propio idioma, niños que necesitan saber justamente la vestimenta quichua y también nuestra música. Queremos que valoren y ellos prácticamente serán los que después ayuden a que nuestra identidad cultural no se vaya desapareciendo. Y como Radio Ilumán nos hemos ampliado también a nivel internacional, creando audio stream y utilizando las redes sociales, ¿no? Donde nuestros quichuas mindalaes se encuentran a nivel mundial. Esto es el objetivo de acá de Radio Ilumán, a futuro ser grandes y sobre todo nuestra audiencia también sepa valorar el trabajo que vamos realizando día tras día.